como hay un versículo que dice que Dios da misericordia a unos y a otros los desecha, ¿verdad? Yo amé a Jacob, aborrecí a Esaú. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Todas estas cosas, hermanos, que a veces nosotros leemos, no las entendemos, por eso la importancia de estudiar la palabra, Jessica, ¿verdad? Porque si nosotros no estudiamos la palabra, pues ahí nos quedamos con la duda. A veces, ¿verdad? Nosotros leemos ese versículo, yo creo que ahí está en ese mismo capítulo 9, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces lo aplicamos mal, ¿verdad? Y vemos a alguien que la ha pulseado en el Señor y la ha pulseado y al final desiste. Y uno dice, ve, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero debemos, hermanos, leer bien el contexto de la palabra, ¿verdad? Para aplicarlo bien. Porque creo que eso ha sido un problema que hemos tenido los cristianos evangélicos por mucho tiempo. Y más que todo, yo creo que el pentecostal, ¿verdad? Que un día de estos hablábamos con el pastor, ¿verdad? Acerca del pentecostalismo y el gloria a Dios y el aleluya y todo esto, ¿verdad? Que es importante también, hermanos. Gracias, amor, por el agüita, está muy rica. Es importante que nosotros analicemos realmente, porque hay gente que dice, bueno, ¿cuántos pentecostales hay aquí? Y entonces, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. ¿Es realmente eso ser pentecostal? ¿Es eso realmente ser pentecostal? Tendríamos que irnos a lo que dicen los teólogos o los estudiosos, ¿verdad? La etimología de la palabra. Bueno, ¿y de dónde se origina el cristianismo pentecostal? ¿Verdad? Todas esas cosas, hermanos, son buenas. Para eso está la iglesia instituida. Para eso el Señor ha puesto pastores y el Señor ha puesto maestros para que enseñemos. Así que si usted tiene alguna duda, si usted va y lee el capítulo 9 y tiene dudas, no importa, exteriorícelas, hermanos, porque es bueno. Tal vez la duda suya es la duda, como decía mi hermana Ida, ¿verdad? De otra persona. Y tal vez uno a veces la aborda aquí en el estudio, a veces no, ¿verdad? Pero entonces ahí nos vamos a enfocar, hermanos, también en sacar las dudas de los hermanos. Pero necesitamos que, ¿qué? Jessica, venir, 1 y 2, leerlo, ¿verdad? Leer el pasaje, estudiarlo, ¿verdad? Ahora no me dejen toda la tarea a mí. Vean ahí eso que está ahí. ¿Ven ahí eso que está ahí? ¿Cómo se llama eso? Una biblioteca. Y ahí hay libros, hermanos, y comentarios y cosas que tal vez nos puedan ayudar, ¿verdad? Pero nos vamos a ir a la esencia de la palabra. En el capítulo 9 habíamos empezado, hermanos. El título de esta enseñanza es ¿Dios ha rechazado a Israel? Porque pareciera que esa es la tesis que pueden o la interrogante que muchas personas cuando leen el capítulo 9 pueden pensar, ¿Dios entonces rechazó a Israel? Bueno, y si Dios rechazó a Israel, que es su pueblo, ¿qué pasa conmigo? ¿Verdad? ¿Qué puede pasar conmigo? ¿Cuántos de aquí son israelitas de nacimiento? ¿Ah? No. Si alguien me dice que sí, entonces le voy a decir que me traiga, ¿verdad? Todo cómo está cumpliendo la ley. Vamos a ver, que le voy a pedir que me traiga un platito de comida kosher, a ver, ¿verdad? Y toda la cosa. Y que me invite en algún momento, ¿verdad? A celebrar el Shabbat, ¿verdad? Ok, sí, que creo que el Yom Kippur se celebra en estos días, ¿verdad? Que es el día del perdón, ¿verdad? Que es Yom Kippur. Pero hermanos, a veces la gente, ¿verdad? Habla de, ¿verdad? Ay, yo soy israelita o no sé qué, o empiezan empiezan a decir cosas, hermanos, y usted les habla de fiestas judías y si yo le digo, bueno, ¿cuántos costarricenses hay aquí? Levántame la mano. Ok. ¿Qué se celebró ayer? El Día de las Culturas. Porque eso lo sabemos en nuestro país. Entonces, si usted dice que usted es israelita,
¿verdad? Usted tiene que saber de qué se trata la fiesta de los tabernáculos, de qué se celebra, ¿verdad? Entonces, imagínense, esa gente pasaba en pura fiesta, ¿ah? Pero aquí no hay ningún israelita, hermanos, de nacimiento, ¿verdad? Que yo sepa, o que usted sepa, ¿verdad? O que tenga esencia ahí. Pero hermanos, ¿qué entonces pasa con los que no somos del pueblo original de Israel? Que usted y yo no descendemos de Jacob ni de Isaac. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué garantía tengo yo, Marilyn, de mi salvación con respecto si Dios rechaza a Israel? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con usted? Y eso es lo que quiere plantear Pablo en el capítulo 9, capítulo 10 y el capítulo 11. Pero también, hermanos, el enfoque del capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11, porque otras personas le dan otro enfoque. Pero el enfoque, hermanos, del capítulo 9 y el capítulo 10 y el capítulo 11, hermanos, es evidenciar la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dígale que está a su lado, Dios es fiel. Habíamos leído, y vamos a hacer algo rapidito, sin quedarnos mucho en los versículos anteriores, para ponernos en contexto, para no entrar así como en seco. El pastor hablaba de versiones bíblicas, ¿verdad? Y es muy bueno que también nosotros busquemos ahí, tengamos versiones. Tal vez no las podamos comprar en físico, pero si usted tiene un celular, hay una aplicacioncita por ahí que tiene varias, no bastantes, ¿verdad? Que nos puede servir para estudiar, pero sí también lo importante es tener nuestra Biblia en físico, como decía el pastor. Dice el verso 1, bueno, tiene un titulito ahí, la elección de Israel. Recordamos cómo termina, ¿verdad? Pablo, el capítulo 8, hablando de que nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Amén. Termina en esos versículos del capítulo 8, pero inicia, hermanos, hace como un cambio, o pareciera que Pablo tiene un cambio de ánimo, terminando el capítulo 8 con una alabanza, ¿verdad? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Verdad? Y luego entra al capítulo 9, verso 1 y dice, ¿verdad? Digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que ¿qué? Dígalo conmigo, tengo gran tristeza. ¿Tiene usted tristeza? ¿Gran tristeza? Ay, sí, hermana, vieras, jugué la lotería y no me la pegué. Tengo gran tristeza, hermanos. Ayer se me mojó la ropa y huele todo el mundo ahora está con ese tema, la ropa y los olores, ¿verdad? Más que todas las mujeres. Pero vean la causa de la gran tristeza y el continuo dolor en mi corazón, dice Pablo en el verso 2. Ahí en el verso 3 vamos a ver el motivo de por qué Pablo cambia, pareciera, de estado de ánimo de una alabanza en el capítulo 8, terminándolo al capítulo 9, dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¿Por qué? Por amor a mis hermanos. ¿Y quiénes son mis hermanos? Mis parientes. ¿Pero quiénes son? Los judíos, ¿verdad? Los israelitas. Según la carne, que son, verso 4, israelitas. Y creo que ahí fue donde nosotros quedamos, ¿verdad? Vemos, hermanos, y hablábamos la semana pasada de que de nosotros debería de haber una tristeza y un profundo dolor, gozo por la salvación experimentada en Dios, amén, en Cristo Jesús, pero también dolor y tristeza, hermanos, por los que se están perdiendo. Hermanos, yo sigo creyendo que un gran número de cristianos no sentimos o no sienten, hermanos, tristeza ni dolor porque se está perdiendo. No lo sentimos, hermano. Y si usted no está en ese grupo, gloria a Dios, porque seguro usted es de los que predican a tiempo y fuera de tiempo, y ustedes evangelizan, y no solamente con sus palabras y con la Biblia, sino con su vida. Pero hermanos, debe de haber en nosotros, y yo digo, cuando uno a veces habla con personas y uno esperaría reacciones de personas que se consideran cristianas, y cuando uno ve cosas, hermanos, uno dice, qué duro, ¿verdad? Hablar con alguien y ver una negativa, pareciera como que es cristiano, sí, se dice cristiano, y eso vamos a hablarlo más adelante, ¿verdad? Porque no todo el que se dice cristiano es cristiano, como no todo israelita es pueblo de Dios.
Pero hermanos, es triste porque vemos, hermanos, la condición de la iglesia. Iglesia es usted y iglesia son los que, hermanos, que se están reuniendo a esta hora y más tarde, hermanos. Esos son iglesia. No hay pasión, hermanos, por los perdidos. Vamos a evangelizar. No, eso no me toca a mí. Bueno, hermano, usted no quiere ir a evangelizar. Bueno, traiga a alguien. No, es que nadie quiere venir. Hermanos, cuando uno lee, ¿verdad? El pastor que nos está enseñando en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Uno dice, qué increíble cómo crecía la iglesia, pero ¿por qué crecía la iglesia de esa manera? ¿Qué era lo que había? Y ¿sabe qué, hermanos? Primeramente lo que dice ese verso 42, ¿verdad? Dice que ellos perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, o sea, en la enseñanza que los apóstoles habían recibido ¿de quién? Pero ahora, hermanos, estamos recibiendo otras enseñanzas. Y no hay, hermanos, ese temor, ni hay ese amor, ni ese dolor, hermanos, por el perdido, salvándome yo. Y hay gente que dice, y vamos a ver si yo me salvo. Porque no hay ni siquiera una confianza, hermanos. Cuando usted empieza a cuestionar su salvación, hermanos, ¿sabe qué le voy a decir? Usted está cuestionando a Dios. No, hermanos, no. Si Él nos salvó, hermanos, si Él nos redimió, si Él nos reconcilió estando nosotros peleados con Él, hermanos, ¿cómo vamos a dudar de esta salvación? Debe haber confirmación en nuestro corazón, debe haber, hermanos, esa certeza de salvación. Pero no solamente eso, sino debe de haber amor por el perdido. Amén. Dice Pablo, desearía yo ser mismo anatema, o sea, convertirme en maldición. Y hablábamos del espíritu del corazón de Moisés. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel en el capítulo 32 de Éxodo se levantó con idolatría y le dice Moisés a Dios, perdona a este pueblo que ha pecado con un gran pecado y perdónalos y incúlpame a mí? ¿Ora usted, hermanos, por familia así? O usted dice, no importa que se vayan al infierno, de un por sí. Ya yo les he predicado demasiado. Sígales predicando, hermanos. Sígales predicando. ¿Cuántos de los que están aquí llegaron al Señor porque alguien les predicó? Todos, hermanos. Todos. Algo tuvimos que haber oído. Hermana, pero usted nació en el evangelio. Sí, hermano, yo nací en el evangelio y por eso, hermanos, estoy aquí, porque a mí me predicaban la palabra y a veces no me gustaba y a veces no me gusta. El domingo pasado mami nos invitó a almorzar y yo les había hablado, ¿verdad? Como Pablo dice, verdad, yo os hablo, no miento, ¿verdad? Y entonces me entró un mensaje de alguien por una situación de un trabajo y le digo yo, mami, ¿qué hago? Y me dice, hija, habla verdad. Y me recetó lo que yo había predicado en la mañana. Habla verdad. ¿Y qué tengo que hacer, hermanos? Un hijo de Dios no puede darse el lujo de hablar mentira. Un hijo de Dios. Pero le voy a decir lamentablemente, hermanos, y eso es para que nos pongamos, como dicen el dicho, las barbas en remojo. No todos los que están son los que son. Por eso tenemos que decirle al Señor, examina mi corazón, como decía el salmista, examina mi corazón. También hablamos, hermanos, como el mismo corazón, hermanos, el mismo espíritu que había en Jesús al entregarse por sus hermanos y por nosotros, hermanos, es ese mismo espíritu que hablaba o que estaba ahí en Pablo, porque Pablo amaba, hermanos, apasionadamente al pueblo judío. Verso, y ahora sí entramos en el tema, verso 4. ¿Qué dice el verso 4?
que son israelitas, de los cuales son, ok, marque adopción ahí, uno, póngale uno, que son la adopción, uno, dos, ¿la qué? Tres, cuatro, cinco y seis, las promesas. La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. El dolor, hermanos, que Pablo siente por sus hermanos perdidos es aún más severo cuando Pablo considera, hermanos, cómo Dios ha bendecido al pueblo de Israel. ¿Qué pueblo, qué nación puede decir que ha recibido adopción? ¿Qué pueblo puede decir que ha recibido la gloria? ¿Se acuerdan allá en Éxodo, verdad? Dígame, ¿qué nación ha visto eso? ¿Hay alguna en esta tierra que ha recibido el pacto? El pacto de Moisés, el pacto de David. ¿Quién? ¿Quién, hermanos? Que ha recibido la promulgación de la ley. ¿A quién se le fue dada la ley? ¿A quién, hermanos? Al pueblo de Israel por medio de Moisés. El culto. ¿Se acuerdan, verdad? Cómo el Señor le decía al pueblo de Israel cómo debía de ser el culto. Dios mismo lo instituyó. Y dice, y las promesas. ¿A quién eran dadas las promesas? ¿Ah? Por eso Dios, hermanos, era tan celoso con respecto a que el pueblo de Israel no se podía juntar con los paganos, hermano. En esa época, lo normal era que los pueblos, ¿verdad?, tuvieran muchos dioses. Pero el pueblo de Israel se distinguía porque, ¿sabe qué? Tenía solo un Dios, el Dios verdadero. Y ese Dios le dio la adopción, los adoptó, le dio su gloria, les dio los pactos, le dio la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Qué privilegio, hermanos, tenía el pueblo de Israel. Y aún así, cuando vino el Mesías, ¿qué sucedió? Lo rechazaron. ¿Qué cosa más tremenda? Yo lo decía hace unos capítulos, no me acuerdo si era en el 3 o en el capítulo 5, que si los que somos crecidos en el evangelio tenemos privilegios. ¿Se acuerdan cuando hablé de eso? ¿Sí? ¿Y qué decíamos? Sí tenemos privilegios, hermano. Claro que sí. Claro que somos privilegiados de tener padres que le sirven al Señor, que también son humanos y cometen errores, pero que le sirven al Señor, hermanos. Pero eso, hermanos, a mayor privilegio, mayor responsabilidad, hermanos. ¿Podría yo llegar delante de Dios? Nadie tiene, y eso quiero decirlo, nadie tiene justificación, lo vimos en el capítulo 1, ¿verdad? Todo ser humano, hermanos, todo hombre y mujer que ha pisado esta tierra, hermanos, no tiene justificación. Estaba viendo un día, este muchacho, no sé cuántos lo conocen, un muchacho de aquí de Costa Rica que se llama, él tiene un blog que se llama Araya Blogs, que él va a viajar por el mundo. Y es bastante interesante porque lo que él empezó a hacerlo lo hizo como por una forma de entretenimiento, ¿verdad? Pero ahora el muchacho andaba en un lugar, hermanos, con una tribu que es de las últimas tribus caníbales que existen. Hermano, yo no sé si yo me metería ahí a predicar. Yo no quiero ser bistec de ningún caníbal. Pero él estuvo ahí, hermanos. ¿Cómo hizo? Yo no sé, ¿verdad? Porque esos lugares son muy, ¿verdad? Sí, ellos son muy, ¿verdad? Y también tienen obvias razones, ¿verdad? Llegamos nosotros con nuestras enfermedades, ¿verdad? Como hace no sé cuántos 500 y resto de años, ¿verdad? Vinieron los españoles con todas las enfermedades y empezaron a morir los inditos, ¿verdad? O los indígenas. Pero hermanos, ¿sabe que aún esos hombres que están aislados y esas mujeres en ese lugar no tienen justificación delante de Dios? No la tienen, hermano. Porque dice el capítulo 1 que ellos prefiriendo en vez de adorar al Creador, ¿qué adoraron? Nadie tiene. Y en el libro que estoy leyendo, el Radical, dice el pastor, vea, hermanos, hay gente que dice, pero ¿cómo Dios va a juzgar a la gente allá ¿verdad? En pueblos tan... Entonces, hermanos, si fuera así, si nosotros empezáramos a cuestionar
¿Por qué Dios va a juzgar a esas personas? ¿Sabe qué es lo mejor que podemos hacer? No predicarles. Porque si usted cree que ellos están justificados por no haber oído a Jesucristo y usted les predica a Jesucristo, ya usted los condenó. Porque si no lo aceptaron, ya quedaron listos. ¿Sí? Nadie, hermanos, nadie tiene justificación. Todos, hermanos, en algún momento la misericordia de Dios de alguna manera nos ha mostrado que existe un Dios. Pero ese pueblo, hermanos, era privilegiado, había recibido, hermanos, la adopción, la gloria. Yo no sé, hermanos, usted sabe qué rico. Vea, nosotros hoy en día podemos ver la gloria de Dios manifestada, ¿sí o no? Pero hermanos, a veces quisiéramos más. Usted sabe, hermanos, qué es ver una columna de fuego. Yo no sé qué sentiría usted, hermanos, pero bueno, imagínese. ¿Y a quién se le dio eso, hermanos? Esa bendición al pueblo de Israel. Pablo no entendía, hermanos, no entendía cómo podía ser que el pueblo de Dios, habiendo sido bendecido con todos estos privilegios, hermanos, no le hubiera aceptado. Dice Éxodo capítulo 4, verso 22, Israel es mi hijo, mi primogénito. La gloria nos habla de la Shekinah de Dios, la nube de gloria, visible mostrando la presencia de Dios entre su pueblo. Dice el verso 5, continuemos. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino ¿quién? Vean, hermanos, y no solamente el pueblo de Israel tuvo la bendición de la adopción, de la gloria, del pacto, de la promulgación de la ley, del culto y de las promesas, sino, ¿sabe qué? Para cerrar con broche de oro, Marilyn, ¿por medio de quién? Por medio del pueblo de Israel. Si vemos en Mateo capítulo 1, vemos, ¿verdad?, toda la genealogía de Jesús. ¿Del linaje de quién? De David, ¿verdad? No va a ser, hermanos, bendita esa nación y no tenemos nosotros por qué orar. Tenemos que orar por la paz en Jerusalén, ¿verdad? Nos llama el Señor en su palabra, pero también por la salvación de ellos. Ellos necesitan, aunque fueron el pueblo escogido por Dios, hermanos, ellos necesitan también que les hablemos de Cristo. Pablo también considera el legado humano de ser el pueblo escogido de Dios. Israel no solo nos dio los grandes patriarcas, ¿se acuerdan los patriarcas del Antiguo Testamento? ¿Cuáles eran? Abraham, Isaac y Jacob. Sino que también, hermanos, Jesús mismo vino del pueblo de Israel. Todo este legado espiritual hace que la incredulidad de Israel sea aún más problemática. ¿Cuántos hijos de pastores, de siervos del Señor, escogen por voluntad propia, hermanos, un día decir, yo no soy cristiano? Y yo no quiero pensar en el dolor de sus padres. Y ahorita se me viene a la memoria una persona, un hermano español, muy amado, yo podría decir, hermanos, de los siervos del Señor que se siguen manteniendo intactos con el tiempo, pero alguno de sus hijos dijo, a mí ya no me involucren con eso. Yo soy hijo de fulano, pero nada más. ¿Qué responsabilidad tiene este joven, hermanos, de haber sido formado, hermanos, en los caminos del Señor y rechazar ahora el evangelio? Porque uno podría decir, pero hermana, no están en el mundo haciendo. No, hermanos, en el momento en que usted dice, a mí ya no me cristiano, usted está ya determinando quién es usted, ¿no? Y con qué no me involucren.
Qué duro, hermanos. Pues el pueblo de Israel era así. Cristo, dice el verso, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es una de las declaraciones claras de Pablo con respecto, hermanos, a que Jesús es Dios. Y se lo está declarando al pueblo judío. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál es el pueblo o quiénes son los destinatarios de la carta a los romanos? ¿Se acuerdan? Los judíos cristianos en Roma, ¿verdad? Y los gentiles. Y ahí Pablo hace, hermanos, la declaratoria de que Jesús es ¿quién? Dios. Israel hermanos, ese Dios que tantas veces manifestó su gloria en medio de su pueblo, asumió una naturaleza humana por la que corría sangre judía para venir a salvarlos de sus pecados. El Dios de gloria, hermanos, vino a salvarlos asumiendo nuestra culpa en la cruz del Calvario y vino a través del pueblo ¿qué? Judío. Y eso es lo que angustia a Pablo. Eso es lo que conmueve a Pablo. ¿Cómo es posible que un pueblo tan privilegiado, preparado por siglos, hermanos? ¿Cuánto tenía el pueblo de Israel de estar esperando al Mesías? ¿Cuánto? Eran siglos, hermanos. Eran siglos. Y todo el Antiguo Testamento vemos cómo, hermanos, profecía tras profecía hablaba de la venida de un Salvador, del Mesías. Y cuando llegó, no es irónico, hermanos. No es irónico, hermana Patricia, no es. ¿Qué pasó? Esa es la interrogante, hermanos, con la que Pablo va a tratar. Y que a partir de ahora y hasta el capítulo 11 lo vamos a estudiar. Lo que Pablo va a demostrar es que contrario a lo que pudiéramos pensar o que pudiera pensar alguien al ver la condición de Israel, Dios va a llevar a cabo su plan. Porque hermanos, como lo decía la semana pasada, cuando el hombre falló allá en el Edén, usted no crea que Dios dijo, ¿y ahora qué hago? Todo diría, como lo dije la semana pasada, como lo dice un personaje, todo estaba, ¿cómo? Fríamente calculado. Fríamente calculado. Porque hermanos, el plan de Dios es el plan, hermanos, es la forma sorprendente para salvar a los descendientes físicos de Abraham que él se propuso salvar en el verso 6. Vamos al verso 6. Ojo, ¿qué dice Pablo? ¿Qué le está diciendo a los judíos o a los lectores de esa carta? Marilyn. Ok, parte, ahí póngale punto, toquecito. No que la palabra de Dios haya fallado, y es algo que Pablo quiere enfatizar. Dios no se equivoca, Jessica. Aunque a veces nosotros creemos que se equivocó. Y pasa algo y le decimos, no, así no es Dios. Hágalo así, Vean, hermanos, a mí me llama mucho la curiosidad. ¿Se acuerdan que antes se usaba mucho esa palabra decreto y todo eso, verdad? Ahora ya no es decreto. Y ahora es manifiesto. Manifiesto que voy a ir a conocer todo el mundo. Ahora la gente no dice decreta, manifiesta. Y hermanos, escuchando a alguien hablando con respecto a esto de decretar, hermanos, si usted todavía no es de los que se ha analizado por qué nosotros no creemos en eso de decretar, hermanos, le voy a decir algo que escuché de alguien que me golpeó profundo. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando la gente vive, yo decreto, ¿saben qué? En la palabra de quién están confiando.
Yo no sé si a usted, hermanos, a mí hasta que se me para la peluca. Cuando yo hablo la palabra, hermanos, ¿la palabra de quién estoy hablando? ¿Ah? Cuando yo creo en la voluntad de Dios, la palabra de Dios, ¿de quién estoy creyendo? Pero si yo decreto, porque hermanos, estamos viviendo un cristianismo o una religiosidad humanista. ¿Quién tiene el poder? ¿Dios o yo? Sí, pastor. O sea, sigue prevaleciendo mi palabra. Y mi palabra es más poderosa. Porque Dios tiene que hacer lo que yo digo. Exacto. Y eso, hermanos, está metido en la iglesia evangélica cristiana. Yo tengo que vivir bajo la voluntad y lo que Dios dice, hermanos. Hay gente que vive vidas prácticas de pecado. O sea, todos, o sea, algo que nosotros tenemos que entender que todos hemos pecado, ¿sí o no? ¿Sí? Claro que sí. Pero no vivimos vidas prácticas de pecado. Pero hay gente que aún viviendo vidas prácticas de pecado, llámele el pecado que sea, murmuración, ¿verdad? Lo que yo decía la semana pasada, todo lo que está fuera de oración, hermanos, es murmuración. Porque a veces hablamos de vidas prácticas de pecado, la gente que vive en fornicación o en adulterio. Pero no. Pecado también en la murmuración. Pecado también en la envidia. Pecado también en la codicia. ¿Se acuerdan de Pablo? Pecado también, hermanos, es el orgullo. Yo hablaba con alguien y me decía, es que yo sé que el problema mío es el orgullo. Pero no me decía esto, pero uno puede leer entre líneas y no quiero cambiarlo. No quiero. Así soy yo, Jessica. Ayer yo mandaba, ¿cuántos vieron en el grupo de la iglesia? El perdonar para el cristiano no es opción, hermanos. Pero nosotros hemos tomado el perdón como opción. ¿Y por qué no perdonamos? No me va a salir del tema, pero ¿por qué no perdonamos? Y se lo pongo en una palabra, orgullo. Me hizo, porque yo tengo que perdonarlo. ¿Por qué? Me gritó, me dijo esto, me hizo aquello, me traicionó. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que perdonarlo? ¿Sabe por qué no es opción para el cristiano perdonar, hermanos? No es opción para el cristiano no perdonar, perdón. Porque nosotros hemos sido perdonados. Y el que no perdona, hermanos, no entendió. No entendió el evangelio. No lo entendió. Por ende no lo puede vivir. ¿Qué dijo? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Bueno, antes de decir consumado es, ¿qué dijo? Perdón. ¿De quién podemos aprender a perdonar? Pero sí. Por eso, hermanos, yo digo que para aprender de la palabra, hermana Patricia, hay que desaprender un montón de cosas. Porque venimos viciados, hermanos, hasta de cosas que se hablan en el mundo y las creemos y las adoptamos como cristianos. Yo decreto, yo ordeno, no acepto un no. Decía, ahora hablando con mi hermana Patricia, y ella me decía, yo creo que Dios puede hacer un milagro. Yo creo. Pero si está dentro de la voluntad de Dios que me operen, está bien. Sí, hermanos, tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Y Dios puede sanarnos. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero nosotros, hermanos, nada más simplemente confiamos. Y no decimos por qué. Porque cuando estamos con alguna situación decimos por qué. No diga por qué. Diga para qué.
Algo Dios nos quiere enseñar, como lo decía al principio. Las pruebas nos acercan a Dios, al que es un verdadero cristiano. Al que no es, probablemente. Seguimos. ¿Ha fallado Dios en cuanto al plan? Perdón, ¿ha fallado Dios en su plan en cuanto a Israel? ¿Qué podemos responder a esto? Hermana Idaira, ¿falló Dios en el plan? Hermana Grace, ¿se equivocó Dios? No, no, diría mi hermano Pablo, de ninguna manera, de ninguna manera. No, Dios no ha fallado a sus hijos de la promesa, a sus hijos de la promesa. Porque le voy a decir algo, y lo dice Pablo, no todos los hijos de Abraham son hijos de la promesa. Pablo piensa en alguien que mira a Israel y dice, entonces la palabra de Dios falló. Dios no cumplió su promesa para ellos porque no vieron a su Mesías y ahora parecen estar maldecidos, hermanos. El pueblo de Israel no ha tenido paz, hermanos. No ha tenido paz. ¿Hace cuántos años vino el Mesías? Y no han tenido paz. Y antes de eso tenían paz. No tenían paz. No han tenido paz porque no han querido, hermanos, reconocer quién es el verdadero, el que da la paz, que es Cristo. Él es nuestra paz, Él es nuestro shalom. Pablo va a demostrar cómo ese plan que incluía el rechazo de los judíos a su Mesías. Y yo no sé, hermanos, perdónenme si yo me alegro con esto, pero que gloria a Dios. Yo no sé, pastor, sí, no sé, y no estoy diciendo antisemita ni nada, pero yo digo, gloria a Dios que no lo aceptaron. Gloria a Dios. Señor, gracias. Gracias porque dentro de tu plan, hermanos, estaba yo. Yo no sé si usted puede decir eso con convicción. Estaba yo. Dice la palabra que antes de la fundación del mundo estaba dentro de los planes y los propósitos de Dios. Pablo contesta esta pregunta con respecto a la duda de por qué Dios no ha salvado al pueblo de Israel o a los que vienen de Abraham. Pablo, hermanos, nos va a hablar o nos va a declarar que con ese plan que incluía el rechazo de los judíos a su Mesías, se iba a producir la salvación de gente de todo pueblo, toda tribu, toda lengua y toda nación. ¿Cuál es la promesa que Dios le hace a Abraham? Entonces Dios se sacó bueno, vamos a mandar al Mesías. No. Ya había algo, hermanos, estipulado desde antes de la creación del mundo. En ti serán benditas el pueblo de Israel. Todas las naciones, hermanos. Gloria a Dios por eso. Yo no sé si usted puede decir gloria a Dios, si se le sale un gloria a Dios, un aleluya, un amén, no sé. A los que se dicen ser pentecostales, ¿verdad? Porque ya yo no sé. A través de ese mismo Cristo que vino por medio de Israel, iba a ser de bendición para todas las familias de la tierra. De manera que el plan de Dios se está llevando a cabo como Él lo determinó. Como les digo, hermanos, el hecho de que el pueblo de Israel haya rechazado al Mesías, igual eso no tomó a Dios. Oh, ¿y ahora qué hago? En cambio, hermanos, cuando Satanás planea y conspira para matar a Jesús, él dijo, ahora sí, lo hice. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó al diablo? Al tercer día. Hoy, a ese sí lo tomó por sorpresa. Le salió el tiro por la culata. Porque, hermanos, nuestro Dios es poderoso. Ya lo habíamos estudiado, es omnisciente, omnipresente, lo sabe todo, hermanos, a Dios. Hermanos, su circunstancia, hermanos, a Dios lo tiene. No lo saca de donde Él está, hermanos. Y Él dice, se está ejecutando mi plan.
Se está ejecutando mi propósito. Ya lo leímos en el capítulo 8. Todas las cosas. Y escuchando a un hermano decía, es un versículo que todo el mundo dice y es muy lindo, pero a la hora que usted se lo topó, vivir, ya no es tan, ¿verdad? Pero todas las cosas nos ayudan a bien. Los cristianos debemos orar por la salvación de Israel y llevarles el evangelio de la salvación en Cristo, porque ellos no se van a salvar sin Jesús, como nadie se va a salvar sin Jesús. Sigamos. Verso. No, ahí mismo, verso 6. Porque no todos los que descienden de Israel, ¿qué son? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Pablo? ¿Cómo es eso que no todos los que descienden de Israel o de Abraham son qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Un significado del nombre Israel. ¿Sabe qué significa Israel? Bueno, tiene varios significados, pero uno de los significados de la palabra Israel es gobernado por Dios. Gobernado por Dios. Pablo aquí dice que no todo Israel es verdaderamente gobernado por Dios. Y es cierto, ¿sí o no? ¿Falló la palabra de Dios? No, de ninguna manera. Porque no todos los que descienden de Israel son gobernados por Dios. Como no todos los cristianos o las personas que vienen a una iglesia son cristianos. Tampoco son cristianos. Dios no tiene nietos. ¿Ah? Es que yo soy hija del pastor. Ni tampoco tiene bisnietos, ¿verdad? Dios tiene solo qué? Hijos. Por eso, hermanos, la importancia, y yo se lo recalco, y no me cansaré como madre, hermanas, tenemos que luchar por nuestros hijos, por nuestras hijas. Qué linda, la chiquita dijo el versiculito ay, qué bonito. Hay gente que les hace como, ay, y les toma fotos y todo, qué lindos en la escuela dominical. Sí, pero no, eso no es todo, hermano. Tenemos que predicarle con el ejemplo. Yo hablo con Shailene y hablo con Kayla, hermanos, porque ya ellas están en una edad donde si el Señor las llama, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Y qué responsabilidad tengo yo como madre? No lo suelte, hermanos. No lo suelte. No le cedamos nuestros hijos al diablo tan fácil. Hay gente como que, no sé, hermanos, perdónenme, pero para como que tome, haga lo que quiera. Le decimos al diablo, tome, zarandelo, haga lo que le dé la gana. No, 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 no. No, hermanos. Mientras yo sea una hija de Dios y mientras el Señor sea mi rey, yo voy a pelear por mis hijas, hermanos. Y no las voy a meter tampoco en una burbuja. No salgan, no, 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 no. Un día me dijo algo una de mis hijas y le digo, mi amor, como dice la palabra, todo me es lícito, no todo me conviene. Hay lugares, hermanos, donde no. Es que los compañeritos, no, no. Es que tal, hermano, vean, hermanos, cuando usted empieza a obviar la Biblia, ¿verdad? Y hacer como aquel hombre, siempre se me olvida el nombre, Marción, quitarle partes a la Biblia. Hermanos, después, las malas compañías, ¿qué dice la Biblia? Pero son amiguitas, no va a pasar nada. Juéguesela. Juéguesela. Pero es tal cosa, ¿no? Ay, hermana, no sea así. No sea tan radical, hermana. Tan fanática, no sea fanática. Y uno dice, hoy sí, ¿verdad? No voy a ser tan fanática. No, 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 hermano, no. No, no, no. No, no, no. Porque después entonces ahí venimos a llorar las consecuencias.
¿Y por qué? Y seguimos culpando a Dios de cosas que eran nuestra responsabilidad. Seguimos. Sigamos. Porque no todos, hermanos, los que descienden de Israel son israelitas. Como lo decía, un significado del nombre de Israel es gobernado por Dios. Pablo aquí dice que no todo Israel es verdaderamente gobernado por Dios. Entonces, ¿falló la palabra de Dios? No. En lugar, hermanos, no todos los que descienden de Israel son gobernados por Dios. Dice Smith, Pablo nos dice que nadie es verdaderamente Israel a menos que sea gobernado por Dios. Tenemos una situación paralela con la palabra cristiano. No todos los que son llamados cristianos son verdaderamente seguidores de Cristo. Seguimos. Los que son hijos según la promesa, estos son contados como descendientes. La palabra de Dios, según Pablo, y lo que sabemos y lo que entendemos, no falló. Porque Dios aún alcanza a sus hijos según la promesa, los cuales pueden o no ser los mismos que son de Israel. Pablo demuestra, hermanos, que el ser solamente un descendiente de Abraham no salva a nadie. Porque ¿se acuerdan? ¿Abraham cuántos hijos tuvo? 2. Ajá. ¿Cuáles fueron? Ismael no era el hijo de la promesa, aun siendo el primogénito. No era de la promesa. ¿Por qué no era de la promesa? ¿Saben por qué? Yo sé que tú sabes. Yo lo sé también. Pero ¿por qué usted sabe, hermanos, alguno que me responda, ¿por qué Ismael no era de la promesa? ¿Se acuerdan? Le hace Génesis. ¿Por qué no era? Hermana Patricia, ¿por qué Ismael no fue el hijo de la promesa, siendo el primogénito? ¿Ah? Si no sabe, no importa. No, dígame, no sé, hermana. Enséñenme. Era hijo de la esclava. Ajá, ¿y qué más, hermana Lourdes? Ahí van, por ahí vamos, tibio, tibio. Jessica. Es que sabe que, hermanos, en el caso de Ismael, si usted se va a estudiar Génesis, usted se va a dar cuenta que Ismael vino por voluntad humana. ¿Qué le dijo Sara? Cuando Dios le promete a Abraham que iba a tener un hijo, el hijo de la promesa, Abraham tenía 75 años. ¿Cuántos de aquí tienen 75 años? Mi padre. Padre, ¿qué haría usted con una promesa así? Que el Señor le diga, usted a esa va a ser papá. No, con Agar. No diga con Agar, con Sara. ¿Cómo? ¿Usted es Agar? No, pastor, usted es Sara. Imagínese, con 75 años. ¿Y sabe cuánto pasó hasta que se pudo cumplir la promesa, hermanos? ¿Sabe cuántos años pasaron? 25 años. 25 años. Entonces Abraham tenía ¿cuántos? Pero en ese trayecto, hermanos, Sara viene y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y Sara cuántos tenía? Yo creo que era menor como 10 años menos. ¿Cuántas hermanas de aquí tienen 65? Usted sabe que Dios le diga que usted va a ser mamá a los 65. Ay, santo Dios, pero yo ni con 45, hermanas. A mí me da algo volver a eso. Ni quiera Dios, dijo la pastora. Imagínese con 65, pero lo estaban anhelando, lo esperaban. Pero tanto fue, hermanos, su deseo y hasta desconfianza en Dios, que dijeron, no, aquí vamos a ayudar a Dios. ¿Le parece conocido ese escenario? Vamos a ayudarle a Dios. Ayudémosle a Dios. Porque ya pasó tiempo y nada. Hagamos. Y eso, hermanos, también yo escuchando al hermano Sixto Porras, él decía, Sara viene y le dice a Abraham, toma mi sierva Agar, ¿verdad? Y después, cuando ya nace Ismael y empiezan a haber problemitas y la sierva empieza a rechazar a Sara, ¿verdad? Y ahí como a insultarla y toda la cosa, ¿qué le dice Sara a Abraham? Arregle ese problema porque es usted del problema.
Eso es otro tema, el matrimonio. Hermanas, les adelanto, para el último sábado del mes tenemos una charla sobre el matrimonio. Sea usted casada, soltera, viuda, con esperanza, sin esperanza. No vino hoy la hermana que siempre tiene mucha esperanza. Yo le invito, hermanas, de verdad, de verdad. Venga, 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 venga. No se quede en la casa. Pablo demuestra que el ser solamente un descendiente de Abraham no va a salvar a nadie. Ismael no era el hijo de la promesa. Ismael vino por voluntad de hombre, hermanos. Y Dios no actúa así. ¿Sabe por qué? Porque Dios se quiere llevar la gloria a él. Con Ismael Dios se iba a llevar la gloria. No, era normal que Abraham se acostara con su esclava y chupulún, chupulún, ya ustedes saben, ¿verdad? Las abejitas y toda esa cosa. Por ejemplo, Ismael era tanto el hijo de Abraham como lo era Isaac, ¿sí o no? Eran sus hijos. Pero Ismael no era un hijo, pero Ismael era, perdón, un hijo según la carne. Ahora sí, Isaac era el hijo según la promesa. El Señor le dice a Abraham, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿De dónde sacó Abraham las fuerzas y Sara para tener un hijo, si no, hermanos, del mismo Dios? No sea tan bárbaro. Yo no sé si me quiero ver con un hermano a los 45. Uno era heredero del pacto. El pastor se ríe, yo no sé. Uno era heredero del pacto. Bueno, las propuestas más tarde, hermanos. Uno era heredero del pacto de salvación de Dios y el otro simplemente no lo era. Isaac representa a los hijos según la promesa. Ismael, hermano, representa a los hijos según la carne. Qué dicha, lo logré. Verso 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino ¿solo quién? Verso 7. En Isaac te será llamada. Esto es, verso 8. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Para la otra semana vamos a continuar con el verso 10. Vamos a darlo aquí. Leo el verso 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y verso 10 vamos a ver otra situación, hermanos, que nos va a ilustrar, otro ejemplo, hermanos, del hecho de que la promesa es más importante que la relación natural. Y vamos a hablar de Jacob y Esaú. Váyase a Génesis y estúdielo para que sepa de qué estamos hablando y si no, igual yo le ayudo un poquito. Pero vamos a hablar de Jacob y Esaú. Porque por ahí va también lo que la hermana, ¿verdad? Nos hacía la pregunta y vienen ciertas cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué uno sí, por qué otro no? ¿Verdad? Que es muy importante. Y vamos a aprender cosas muy, muy interesantes de este capítulo 9, que, hermanos, para mí ha sido, bueno, especialmente retador, bueno. Así que yo les bendigo y espero que nos veamos la próxima semana a partir del verso 10 en adelante. Dios me